La pelea por el cinturón BMF entre Max y Oliveira fue legendaria. Es una broma, ¿verdad? Los que no saben nada solo van a criticar. What the fuck is this? No! God, please, no! No! Charles Oliveira le quitó el cinturón BMF a Max Holloway de manera súper dominante, trató a Max como un amateur, lo revolcó por todo el octágono como si fuera un muñeco de trapo, controló 20 de los 25 minutos de combate, pero a la gente no le gustó mucho este desempeño, se escuchaban los abucheos del estadio, en redes sociales y en algunos portales las críticas no se hicieron esperar. Yo entiendo todo, entiendo a la perfección a los fans que querían ver otra cosa, querían ver striking, más combate de pie, y sí, es lo que en una pelea de este tipo se espera, y en cierta manera estoy de acuerdo en que Charles apagó un poco el clima del combate, en el cuarto y quinto se notó aún más. En los primeros 3 asaltos Charles buscó la sumisión. Se movía, cambiaba de posiciones, trató de encajar un mata-león o un face crank, pero Max se defendió como pudo, y lo hizo muy bien a pesar de la adversidad y lo gigante que estaba Oliveira, la diferencia era enorme, no me esperaba que hubiera rebotado tanto. Pero al final las cosas son como son, Oliveira hizo lo que tenía que hacer para ganar, usó su mejor arma para llevarse la victoria y no lo podemos culpar, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Aunque también hay que destacar algo importante, en los pocos pasajes de striking que se pudo ver en la pelea, el que mejor estaba haciendo las cosas fue Charles Oliveira. Por algunos momentos puso en aprietos a Max. Pero como dije, así son las cosas, no fue el combate más emocionante ni divertido, pero a pesar de todo, Charles es un verdadero BMF, le guste a quien le guste. Champion of the world, Charles the Rock Oliveira. Rodolfo Bellato noqueó a Luke Fernández en poco más de 2 minutos en el primer round. Con un cruzado de izquierda, con poco recorrido pero preciso, directo al mentón que apagó al estadounidense. Y agárrense, porque la sumisión y los knockouts que se vienen fueron uno mejor que el otro. Roberto Montes debutó en la UFC y lo hizo de una manera espectacular, estrangulando a Ricky Turcios, con su famosa Anaconda Choke. Una vez que le agarró el cuello a Turcios, no hubo más nada que hacer, la expresión de Ricky lo dijo todo. ¡Maldita sea! Robert demostró una clase y un estilo brutal. Esperaba una actuación así, pero de verdad que se lució. Robocop Rodríguez mandó a dormir a Bruno Ferreira con el primer bombazo que le metió. Esta era una pelea de revancha súper importante para Gregory, ya que Bruno lo había noqueado en la primera pelea. Por lo que Robocop estaba buscando venganza, y la consiguió. Bruno estaba en guardia diestra y en cuanto cambió a zurdo Gregory le metió un directo potente aflojándole las piernas de inmediato que le hizo ver las estrellas. Drew Dober mandó con San Pedro a Michael Johnson, en el que fue para mí, el knockout más brutal de toda la cartelera. Yo pensaba que Johnson sería el vencedor, más que nada por la velocidad que maneja, a pesar de que ya es un tipo de casi 40 años, su fuerte siempre fue su velocidad y el volumen de golpeo. De hecho estaba ganando la pelea justamente por su velocidad. Pateaba abajo y sacaba su jab, o combinaba el 1-2. Hasta que en el segundo round, Dober finteó con derecha y lanzó un zurdazo bestial que le apagó las luces a Johnson. Bueno chicos, hasta acá la info de lo que pasó en UFC 326. Díganme qué les pareció esta cartelera y para ustedes, ¿cuál fue el mejor desempeño?